A veces no nos damos cuenta de lo que sucede en nuestro entorno hasta que nos lo ponen en nuestra propia cara. Una campaña de publicidad ha llenado Pontevedra de sentencias, unas sentencias muy concretas, sentencias reales de casos de malos tratos. La campaña se llama Segue a pasar. Su eslogan lo dice todo. Solo en Galicia han muerto este año 6 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Denuncias reales con testimonios desgarradores que empapelan toda una ciudad. Cementerios simbólicos como este que vemos aquí, con cuerpos cubiertos por sábanas blancas con nombres y apellidos de víctimas del maltrato. Son actos e iniciativas para celebrar el Día contra la Violencia de Género. Pretenden concienciar a la gente contra esta lacra, pero ¿en realidad lo consiguen? Que sepa la gente lo que hay. Ahora, no queda en nada prácticamente. Y me llamó la atención. No sé si eso conciencia a alguien o no. Dame el niño o te mato. En unos minutos vamos a hablar y mucho de publicidad, de campañas de publicidad con mensaje social que no nos dejan indiferentes. Es martes 24 de noviembre, esto es Más que Contar. Falta un mes para la Navidad y en algunos lugares de Galicia ya echan de menos el alumbrado, sobre todo los comerciantes que aseguran que sin luces no hay ambiente en las calles y sin eso tampoco hay ventas. Sin embargo, la prisa por instalar el alumbrado navideño no es la misma en todas partes. En muchas ciudades gallegas ya se ha instalado y está a punto de encenderse el alumbrado navideño. No es el caso de Santiago de Compostela y eso hace que parte del comercio local esté bastante molesto. En el concello barajan el 17 de diciembre como fecha tope para encender esas luces, aunque ya han avisado que intentarán encenderlas un poquito antes si pueden. Antes de seguir, tenemos que hablarles de una última hora de la que se hace eco Europa Press a través de una información de Reuters, y es que hay una toma de rehenes en el norte de Francia. Los servicios médicos han informado este martes de que se ha producido una toma de rehenes en una localidad francesa cerca de la frontera con Bélgica. Según estas mismas fuentes a las que ha tenido acceso la agencia Reuters, se han escuchado varios disparos. Es que la situación en Europa no puede ser más tensa relacionado con el terrorismo islámico y hoy además, Paloma Ferro, buenas tardes, se ha producido el enésimo episodio. Sí, hablamos de un incidente muy grave que podría resquebrajar la unidad internacional frente al Daesh tras los atentados de París. Turquía ha derribado hoy un cazabombardero ruso y sus 2 pilotos han muerto abatidos por rebeldes sirios. La versión de Ankara es que el avión estaba sobrevolando espacio aéreo turco y que sus pilotos ignoraron hasta 10 advertencias de que lo abandonaran. La versión del gobierno ruso es que el avión estaba en territorio sirio, a 1 kilómetro de la frontera turca, en una operación de lucha contra el Estado Islámico. El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Turquía de complicidad con el ISIS y advierte de que la acción tendrá serias consecuencias. Turquía, por su parte, ha convocado una reunión de urgencia de la OTAN. El incidente no solo puede añadir más violencia al conflicto sirio, sino frenar una posible coalición internacional para luchar contra el Estado Islámico. Pretende cambiar la forma de construir en Galicia, pero lo cierto es que la nueva ley 2 solo nace sin consenso. La normativa ha comenzado hoy su tramitación en el Parlamento, con la oposición hablando de un texto que genera inseguridad jurídica y también de tiempo perdido en urbanismo. La Xunta busca que ningún ayuntamiento se quede sin plan urbanístico y para eso habrá planes básicos para los concellos más pequeños. Se flexibiliza la construcción en el rural, permitiendo edificar en terrenos rústicos siempre que esas viviendas estén ligadas a explotaciones agropecuarias. Y ojo a las casas sin terminar. La ley recoge multas para aquellos que dejen la casa a medio hacer. El ti vai facendo, dice la Xunta, se ha terminado. Icono de los desmanes urbanísticos es Barreiros. Allí el alcalde tendrá que sentarse finalmente en el banquillo, él y 5 de sus concejales. La Fiscalía los acusa de prevaricación urbanística por la concesión de 45 licencias durante el boom del 2006, licencias que permitían levantar en el municipio lucense hasta 3.000 viviendas. Edificios que carecían de accesos y servicios de abastecimiento básicos. Para el regidor piden 2 años de cárcel y 10 de inhabilitación.
Alfonso Fuente, del Partido Popular, asegura tener la conciencia tranquila porque, dicen, actuaron conforme a los informes municipales. El alcalde de Becerreá y diputado provincial Manuel Martínez ya no está en el PSOE, en el grupo que los socialistas tienen en la Diputación lucense. Este martes se ha estrenado como no adscrito y lo ha hecho votando en contra de lo que proponían la coalición PSOE y BNG y alcanzando un pacto con el Partido Popular. Juntos han conseguido sumar los votos necesarios para restarle competencias al gobierno provincial, gracias además a una enmienda presentada por el propio Martínez y que apoyaron los de Elena Candia. Martínez mantiene que esté donde esté en la Diputación, nadie va a cambiar sus sentimientos socialistas. El bloque asegura que prefiere negociar con el PP antes que con un tránsfuga. Felipe González dixo que ser socialista era un sentimento e ese sentimento obviamente non o van a quitar nin esta terceira generación nin as que veñan no futuro. Obviamente eu vou a recorrer. A expulsión do grupo non ten recurso porque é unha decisión que toma o grupo libremente para eles. Manolo Martínez non se vai mover desta Diputación en 4 anos. El alcalde de la localidad almeriense de Carboneras es hoy objetivo de todo tipo de críticas en las redes sociales. El PSOE, grupo de la oposición en ese ayuntamiento, ha hecho público un vídeo para denunciar las actitudes machistas de Salvador Hernández. Así se dirigió el alcalde a una concejala socialista durante un pleno. Concejala presidencia, 10 días antes, cállense y guarden el respeto por cada hombre. Cállese y guarde respeto cuando está hablando con un hombre. Son las palabras que la oposición considera que son una exhibición pública de machismo. Hernández es un independiente que llegó a la alcaldía gracias al apoyo del Partido Popular. Ahora el PSOE le pide al PP de Carboneras que le retire su apoyo y que exija su dimisión. El sector lácteo fue el primero en hacerse notar en las calles por el bajo precio que perciben por el litro de leche en origen, pero no son los únicos que lo están pasando mal dentro del sector primario gallego. Hoy era el sector cunícola quien llevaba su protesta a las calles de Santiago. Son los criadores gallegos de conejo, denuncian importantes pérdidas en su actividad por la caída de los precios. El problema se repite. Dice que son las grandes cadenas de distribución las que llevan todo el beneficio. El precio medio del conejo en 2015 ha estado en 1,54 €. Solo en su cría gastan ya 1,85 €. Las cuentas, por tanto, no salen. Si ustedes pasean estos días por Pontevedra, es posible que vean esto en las calles. Son sentencias reales de casos de malos tratos con frases durísimas, relatos de la realidad, como estos: si no vienes voy a quemarte el coche, me da igual que llames a la policía. ¿Por qué me quieres hacer tanto daño?, pregunta la víctima. La respuesta: porque te quiero. Más realidad, insultos y amenazas, puta, perra, si me quitas al niño, te corto el cuello, y otras lindezas que dicen mucho de casos de malos tratos reales que han tenido lugar en nuestra comunidad. Como ven, son muchas las durísimas expresiones que estos días están colgadas por las calles de Pontevedra. Es una campaña del Ayuntamiento contra la violencia machista. Mañana es el Día Internacional y el lema reza de esta forma: segue a pasar. La intención de esta campaña de publicidad es darnos una auténtica bofetada de realidad. Pontevedra ya sorprendía hace un año con una campaña de insultos contra la violencia de género. Insultos como porca o burra en letras grandes y bien visibles pretendían remover conciencias. Hoy da una vuelta de tuerca mostrando en más de 30 mapis situados en sus calles denuncias reales donde se describen episodios dramáticos de 3 mujeres que han cedido su dura realidad para una campaña. Vigo no se ha quedado atrás. Allí han querido sensibilizar con cementerios simbólicos, zapatos esparcidos y perfiles de cadáveres dibujados en el suelo. Esto es lo que se puede ver a las puertas de los juzgados de Vigo estos días, dibujado en rosa y con un eslogan directo. Pero si esto llama la atención, cerca de allí, en los jardines de Castelao, los simbólicos cuerpos sin vida cubiertos de sábanas blancas despierta todo tipo de reacciones. Son las víctimas de la violencia machista. Da así un poco de repelús. Me impresiona muchísimo. Me resulta incómodo. Es impactante. A mí me impresiona. De tristeza. Un cadáver ahí tirado. Lo veo muy macabro. Lo cierto es que este camposanto con nombres y apellidos consigue en parte su objetivo. Crear reacción
para ben e para mal. A mí no me incomoda, al contrario. Mucha gente no se da cuenta que esto está pasando, viven en su burbuja. Acción-reacción, es algo realmente chocante. Pero la idea es que consiga cambiar las cosas. Yo no veo solución en ello. Puede servir. La veo muy válida. Nada sirve para mitigar este tipo de reacción del hombre a dominar a la mujer. No sé si eso conciencia a alguien o no. Para mí no. Las tumbas son de atrecho, pero los epitafios pertenecen a la cruda realidad. Asesinada por su pareja, descuartizada por su marido. Morta a consecuencia de unha malleira, asesinada polo seu mozo. Yo no sé dónde vamos a llegar. Es muy duro. En pleno centro de la ciudad, otra instalación busca el mismo impacto, simbolizando a estas víctimas con su calzado. Visualiza un pouquiño vidas. Vidas como las de 3 mujeres de Pontevedra que en un acto de valentía han prestado sus denuncias para la nueva campaña de esta ciudad contra el maltrato. Hace un año insultos como puta o burra interrumpían el paseo de los pontevedreses. En esta ocasión la ciudad de Lérez ha optado por denuncias reales para concienciar sobre la violencia machista. Dame el niño o te mato. Claro que es duro. Voy a fallarte. Procediendo este varón con su mano a tocar las partes íntimas, introduciendo su mano fuertemente entre sus piernas. ¿Fuerte? Y seguramente cosas peor que estas, efectivamente, sí, sí. La idea es que sea la realidad la que remueva. Que se digan las cosas tal como son. Muchas mujeres necesitan también saber que hay otras mujeres. Parecen más orientadas hacia la víctima y no hacia el agresor. Lo que hay que hacer ahora es educar. Un asalto sexual en la calle, una agresión en el hogar y una amenaza telefónica de un ex son las versiones de denuncias mostradas en esta campaña. Así ven los gallegos estas duras campañas que estos días están en nuestra realidad. Son duras y terribles, como terribles son también las 6 víctimas por violencia machista que suma ya Galicia en este 2015. La campaña sigue a pasar, esa campaña de sentencias reales en la ciudad de Pontevedra tiene la firma de una agencia, esa agencia es Ovo Publicidade. Conectamos ya con nuestra delegación de Vigo porque allí nos espera su director creativo Ismael Calvo. Hola Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo no sé si en esta creación de esta campaña se vuelve a demostrar que a veces la vida real puede ser la mejor idea para la publicidad, ¿no? Sí, o proceso de traballo con estas denuncias reais tívonos a todos un par de semanas abrallados, pensando que eu non podería imaginar todo isto, por moi creativo que me puxera, ¿no? A realidade a veces supera ampliamente a ficción. Sí. Claro, vos, cal é o proceso? Como recibides esas sentencias, esas denuncias reais de mulleres que pasaron por esas situacións? É algo que parte de vos, algo que parte do Concello? Mira, aparte de moitos meses de traballo do CIM, que é o Centro de Información á Muller, e do Departamento de Servicios Sociais do Concello de Pontevedra, que traballan, obviamente, todo ano estes temas. Despois de repetidas reunións e de ver que podíamos facer este ano, decidiuse utilizar a realidade, sin creatividade realmente, non? E foi o propio departamento do CIM, do Concello de Pontevedra, o que seleccionou as 3 denuncias que se utilizaron, o departamento que pediu o permiso, que falou coas mulleres que nos cederon tan valentemente as súas denuncias, e eles foron os que xestionaron toda a parte como técnica desta campaña, non? Dicías que ler estes documentos supuxo un gran esforzo para vos. Entendo que vos impactaron estas historias tamén os encargados de realizar esta campaña, non? Bueno, sí, non sei que, vamos, levamos pues os últimos meses, pero sobre todo os últimos 15 días que soñamos con isto, que vamos, que é o noso día a día, é unha campaña que nos gusta moito facer, pero que tamén nos afecta no noso día a día, non? É un tema que, bueno, que eu estou orgullosísimo de poder traballar con él e de si sirve para algo, pois moito mellor, non sei. Sí, sí que afecta. Dende logo o impacto está tendo e moito. Eu entendo que para unha axencia non é o mismo emprender unha campaña ou idear unha campaña de publicidade para vender un produto que unha campaña con mensaxe social, non? Que cambia? Cambia todo, cambia a túa actitude xa cara ao traballo, non? Ten moitísimo valor, é algo que consideras que estás facendo algo que por pouco que sexa pode axudar a alguén.
non? Entonces xa é unha motivación personal distinta e encaras de outra forma distinta. Ademais, tamén, os propios recursos creativos son distintos, non? En este caso, traballamos coa pura e absoluta verdade. O sea, non hai que maquillar nada, e é o bonito desta campaña, traballar coa verdade e o traballo é non maquillalo. Isto é o que hai, isto é o que che poñemos diante e ahora ti decides, non? Ti valoras e que fas ti con esta información que te estamos poñendo diante dos ollos. Estade recibindo algún tipo de retorno que vos di a xente que ve estos documentos pola rúa con esas palabras, claro, neses tamaños, por encima que impactan moitísimo máis. Está vos chegando algún tipo de mensaxe por parte da sociedade? Así oficialmente non se están facendo enquisas nin estudios de mercado, pero sí que nos chega feedback de xente que en principio ve os cartaces e pensa que isto que está como medio tapado, que pasa, e por curiosidade empezan a ler e todo o mundo nos di que se quedan enganchados coa realidade e que non poden parar hasta que pasan 3 ou 4 minutos e leen todo o caso e que lle remove e que algúns dicen pero isto non pode ser, eu pensei que isto xa non pasaba e sí que pasa, son denuncias reais. Fixerades algo similar, Ismael, en Ovo Publicidade? Sí. Bueno, a campaña do ano pasado tamén foi nosa. Tamén moi chamativa. Sí. Entonces, sí, a verdade é que é a segunda vez que temos este encargo e estamos moi agradecidos ao Concello de Pontevedra por confiar en nós para este traballo. Claro, recordando como foi a campaña do ano pasado, en que eran eses grandes insultos a tamaño xigante, eu non sei canto pode a sinxeleza neste tipo de campañas. Mira, a campaña do ano pasado foi máis impactante, igual mediáticamente ou máis chamativa. Pero eu penso, sinceramente, que a deste ano é moitísimo máis dura, aínda que o mellor non recibe tantas críticas porque non se utiliza unha palabra, un insulto. A do ano pasado estaba enfocada a como empeza a violencia de xénero e a que cando alguén insulta a súa parella cunha palabra como puta ou porca é o indicativo de que algo pode estar a chegar, non? Era como un aviso e a forma de chamar a atención era resaltando eso. Este ano é a crudeza da realidade e o único que queremos é que a xente fale, que siga tendo o foco de atención posto na violencia machista e que entre todos, con educación, a campaña non vai solucionar nada de por sí, pero sí que vai poñer o tema un pouco outra vez, manter o interese e é a única forma que pode haber de que isto cambie en algún momento, non? Que siga a xente falando dela. Claro, Ismael, que ao final os que sabedes transmitir esas mensaxes é unha forma tamén de achegarvos os problemas sociais, non? Que a publicidade deposite toda a súa creatividade en que algúns digamos que bofetada de realidade é tan importante, non? Sí, bueno, para min, xa che digo, é un orgullo poder poñer os meus coñecementos e a miña empresa a favor de unha causa na que firmemente creo. Entón, sí, todo este tipo de campañas son increíbles. Logo están a outra publicidade de produto de empresas que tamén a mí me encanta e me parece increíble, pero estas como que te reconcilian coa profesión, con non sei, co que faz. Dinos un segredo así de creativos, Ismael. Supoño que nese tipo de campañas é cando máis discutides entre vos, agora de usar palabras como ano pasado, como esos de burra, ou este ano plasmar así a realidade. Costa máis que vender un produto, supoño. Sabes o que pasa? Normalmente moitas das discusións e publicidade veñen co cliente, non? Porque nós os publicitarios, os creativos, temos sempre pois como nos creemos que temos moi claro o que hai que decir para chegar e tal, e sole dar medo ao cliente que ao final é o que está poñendo os cartos e tal. En este caso, o Concello de Pontevedra son completamente abertos, o que lles interesa é que a mensaxe chegue, que a discusión este na rúa
e nos deixan facer e propoñer e se implican e se involucran e está todo o servicio que son xente que traballa increíblemente, nos deixan traballar e se involucran con nós e é un auténtico luxo traballar con ese equipo de servicios sociais do Concello de Pontevedra. Traballase de forma diferente, sen dúbida. Ismael Calvo, director creativo de Ovo Publicidade, dende aquí, desde Más que Contar, noraboa por esa campaña da que está falando todo o mundo. Boas noites. Boas noites, gracias. Esta campaña de las sentencias de Pontevedra y la de los cadáveres de Vigo son solo algunos ejemplos de lo que significa la publicidad con mensaje social. Lo van a entender enseguida gracias a spots que no han dejado indiferente a nadie y que ha elaborado Paloma Ferro. Sí, hay muchos ejemplos en la hemeroteca de campañas impactantes, inspiradas por problemas sociales, ecológicos o culturales. Aquí en España, durante un tiempo, la Dirección General de Tráfico apeló a nuestra prudencia con anuncios tan fuertes como este. ¿Qué hacéis? Vaya dos. Si crees que por correr un poco con el coche no pasa nada, puedes hacer daño a gente que ni siquiera conoces, como a mi madre, a mi padre y a mí. El verano está lleno de vida y de vidas. Respétalas. Una situación cotidiana que acaba en dramática. Es el mismo guión que sigue esta campaña. Vemos a un grupo de adolescentes jugando al fútbol mientras sus padres les animan en lo que parece un escenario idílico de fin de semana. Un gol desata la euforia y de repente lo inesperado. Estalla una mina antipersona, se desata el caos y un padre abraza el cuerpo de su hija muerta. El mensaje final nos pregunta, si hubiesen minas antipersona aquí, ¿también las ignorarías? Forma parte de una campaña de la ONU para la eliminación de estos artefactos. Los hay que apelan a nuestras entrañas, mostrándonos de la forma más evidente posible sus argumentos. Las que van a ver son dos campañas, una, la primera, en contra de la drogadicción, la segunda, para concienciar sobre la importancia de los desórdenes alimentarios. En otros casos el impacto llega porque nada es lo que parece. En el siguiente spot, lo que parece el anuncio de una crema facial esconde un mensaje mucho más profundo. What's the secret to this woman's transformation? Racism. The more you apply it, the uglier you become. No solo los vídeos pueden llegarnos hasta la médula, hay ejemplos de publicidad estática absolutamente increíbles por su crudeza y por su capacidad para transmitir el mensaje. Veamos algunos de ellos. No hay drogadictos viejos, es el eslogan que acompañaba a esta descarnada fotografía. Se trata de una campaña lanzada en 2007 por una ONG británica que trabaja con personas con problemas de abuso de sustancias. En la siguiente vemos un niño occidental, blanco, con signos de hambruna en un parque infantil. Es la potente imagen que utilizó una ONG para recaudar dinero para los niños de Níger. Nos preguntan, ¿te preocuparías más si pasara en la puerta de tu casa? No hables mientras ella conduce. Es el mensaje que, unido a la sangre saliendo a chorros de un móvil, nos invita a reflexionar sobre los peligros de utilizar el teléfono mientras conducimos. Otra campaña, en este caso contra el tabaquismo. No hay sangre, ni vísceras, ni pulmones ennegrecidos, pero es igual de contundente. En un cementerio, la única zona en la que no hay cruces que señalen muertos es aquella en la que pone área para no fumadores.
Y vamos a terminar con dos imágenes que forman parte de la misma campaña. Son fotografías reales de una ONG llamada Crisis Relief Singapur, que trabaja con desfavorecidos en crisis internacionales. Esta serie de instantáneas tan potentes nos muestran personas en situaciones dramáticas que han sido rodeadas de manos con el símbolo de me gusta de Facebook. El texto nos dice: los me gusta no están ayudando. El mensaje está claro: un clic puede calmar nuestra conciencia, pero no aliviar el dolor de los que sufren. Imagínense y métanse en la mente de un creativo publicitario y piensen lo difícil que es definir y crear una campaña para vender un producto. Pues imagínense lo que debe ser crear una campaña para enviar mensajes de este tipo. Se lo vamos a preguntar todo y cómo lo hacen a nuestro siguiente invitado. Él es Jaime Conde. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Él es director general de 4 y DCP, de la Agencia de Publicidad. Jaime, somos tan burros, permíteme la expresión, que para este tipo de campañas, vamos a sumarle pues la de la violencia machista en Pontevedra, campañas contra el tabaquismo, que necesitamos un impacto para que nos llegue. En realidad, o sea, poniendo si somos burros o no, es más complicada la pregunta. Eso lo añado yo. A ver, realmente hay que ser conscientes que la cantidad de impactos que tenemos cada día, impactos publicitarios, de información y de comunicación, es brutal. Entonces, muchas veces es necesario hacer algo con impacto para conseguir llamar la atención. Eso como punto de partida, pero sí es también importante tener en cuenta que no vale todo. Y muchas veces se cae en la tendencia de llamar la atención por llamarla, y en consecuencia el mensaje muchas veces pierde validez, queda escondido en un segundo plano. Llamar la atención es tremendamente fácil. Metes violencia, metes sexo, metes sangre, te metes con la religión. Llamar la atención de forma fácil, y ya claro. consigues llamar la atención. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tú, cuando haces una campaña de publicidad, el objetivo no es llamar la atención, el objetivo es conseguir un resultado. Y muchas veces se confunde el medio con el fin. Llamar la atención, yo necesito llamar la atención para sensibilizar respecto a una situación, para concienciarnos respecto a una situación, y hay veces que es necesario utilizar un mensaje más duro. Pero duro no significa desagradable, posiblemente. Efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, la campaña que hicieron los compañeros de OVO, sí. Utiliza una manera de comunicar perfectamente válida desde mi punto de vista. A lo mejor si en vez de eso pusieran fotografías de mujeres maltratadas, con sangre, etcétera, etcétera, pues probablemente estás superando esa línea de cosas que ya realmente no son necesarias. O se puede llamar la atención, pero para eso no es necesario mostrar vísceras, no es necesario hacer cosas de mal gusto. Claro, Jaime, qué diferente, lo hablábamos con Ismael de OVO, es crear una campaña pues comercial para vender un producto, las que todos conocemos, a una campaña, sea cual sea el mensaje social, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, normalmente este tipo de campañas te afectan mucho más, te implicas mucho más en la ejecución de ellas, porque entiendes la problemática y de alguna manera entiendes que tú puedes poner tu granito de arena para cambiar una situación, para que poco a poco, pues como en el caso de esta campaña, la gente sea consciente de una problemática que ocurre día a día en la sociedad y con gente que tenemos a nuestro lado. Entonces, todo lo que son campañas sociales, normalmente los creativos solemos estar mucho más implicados, si cabe, en nuestro trabajo. Claro, es que al final es usar todas las virtudes que no siempre se os reconocen a los publicistas y a la publicidad, ¿no? Pues para lo mejor, porque siempre vemos un poco mercantilista eso, es un anuncio para vendernos tal, pero en este caso... Sí, claro, ahí tienes una buena causa y en consecuencia, pues hombre, sí que te sientes mucho más realizado cuando haces una campaña de este tipo y luego preguntas los resultados, si han mejorado la percepción respecto al maltrato, si haces una campaña de vacunación, por ejemplo, oye, pues el índice de vacunación ha subido, etcétera, etcétera, pues hombre, es mucho más satisfactorio, porque realmente estás consiguiendo, pues hombre, poner tu granito de arena para que las cosas sean un poquito mejor, ¿no? ¿Y vosotros estáis pendientes de ese retorno cuando hacéis algo así? Sí, hombre, para nosotros es fundamental. Es fundamental en todas las campañas. Una campaña puede ser más o menos llamativa, eso para el ego personal de los creativos es fantástico, consigues una campaña creativa, pero realmente no hay que perder de vista que a nosotros, a los publicitarios,
por lo que nos pagan es por conseguir resultados. No es tan importante llamar la atención o conseguir premios como que con tu campaña ayudes a un cliente a vender más producto o, en este caso, cambies la percepción respecto a una situación de maltrato. Entonces, es fundamental. Nosotros siempre procuramos luego tener información y tener feedback por parte de los clientes de qué resultados obtenidos, si ha sido eficaz, si no ha sido eficaz, o qué medidas se pueden tomar para que sea más eficaz en las siguientes oleadas. En tu opinión, ¿es una máxima la sencillez en este tipo? Y te voy a recordar una campaña que fue un clásico y que marcó ahí en los 90, ese póntelo, pónselo, el uso del preservativo, la lucha contra el SIDA, que es en ese momento. ¿Tú crees que funciona mejor la sencillez, un mensaje directo que nos deje sin respiración? Sin lugar a dudas. Normalmente, en términos generales, sí. Un mensaje sencillo y claro normalmente suele estar basado en una idea muy fuerte y muy potente. Y en consecuencia no necesitas contar mucho más. Con pocas palabras eres capaz de transmitir ese mensaje. Cuanto más sencillo sea el mensaje, más fácil para la gente es decodificarlo, entenderlo e interiorizarlo. En la medida en que tienes que explicar mucho, cada vez es mucho más complejo. Requiere más atención, además. Claro, requiere más atención. Si piensas, las grandes campañas que hay de publicidad, las que más recuerdas siempre eran ideas muy sencillas, que suelen ser las más difíciles de conseguir. Claro, háblanos de secretillos que tenéis vosotros como creativos. ¿Cuánto se tarda? Es que supongo que no hay un tiempo en conseguir, en dar a luz una campaña, en general. No hay secreto. Pues si esto fuera una receta, si tuvieras una receta, yo hago siempre así y siempre consigo la campaña maravillosa, pues hombre, sería muy fácil. ¿Se puede conseguir en una tarde o en varias semanas, supongo? Sí. Normalmente, a ver, ahí creo que decía que era Picasso el que decía que la inspiración me pille trabajando. Esa idea tan idílica, tan bucólica, de que el creativo de repente le llega la idea fantástica y maravillosa, eso también. Eso no ocurre. En el 99% de los casos hace falta trabajo de documentación, para conocer cuál es la situación, para conocer qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que está haciendo la competencia. Todo eso es un trabajo que hay que hacer. Y luego hay que dedicarle muchas horas a pensar ideas, a trabajarlas. Luego es necesario muchas veces dejarlas reposar para que al cabo de unos días ver si te sigue funcionando, si no te sigue funcionando, contrastarla con otras personas del equipo, porque muchas veces te quedas ensimismado en tu campaña y es bueno tener feedback de otra gente para ver realmente qué percibe alguien que no tiene ni idea de la campaña. Tú aquí qué es lo que ves, tú aquí qué es lo que estás entendiendo. Nosotros lo hacemos muy a menudo y a veces te lleva sorpresas, entonces es bueno, ¿no? Entonces una campaña necesita tiempo, mucho tiempo de trabajo. Y cuanto más tiempo tienes, más vueltas le das, porque los creativos sí que somos personas inconformistas por naturaleza. ¿Y cuántas ideas se tirarán? ¿Cuántas ideas se desecharán, no? Muchísimas. Para que llegue una buena campaña, pues 5, 10, 15, hasta que llegas a esa idea que dices, esta es la buena, todas las que sean necesarias, pero no son ni una ni dos. Yo creo que un antes y un después en la publicidad española de este tipo, pues lo puso las campañas de la DGT. Sí. Que realmente son esas campañas que todos tenemos en la retina, que no son precisamente fáciles de ver, muchas de ellas, y que mucha gente sigue diciendo a día de hoy que son demasiado duras. ¿Tú qué crees? ¿Son demasiado duras ver ese impacto de una familia contra un baño? Bueno, ha habido spots completamente terribles. Ha habido de todo. Yo creo que en algunos casos... Emocionalmente, me refiero. Desde mi punto de vista, y ahí es muy fácil opinar respecto al trabajo de otra gente y de otros profesionales, yo creo que en algunas ocasiones se les fue un poco la mano a la hora de ser demasiado impactantes. Creo que no era necesario mostrar sangre o determinadas imágenes para conseguir el resultado. Pero sí es cierto que hay campañas muy acertadas y hay campañas que de repente dices, ostras, es cierto, o sea, tengo que tener cuidado no puedo estar hablando por teléfono, mandando un WhatsApp desde el coche, ¿no? Y eso son de alguna manera un golpe encima de la mesa que te hace reflexionar y que te ayuda a pensar. No vale cualquier cosa, pero yo creo que también era necesario en muchos casos las campañas de la DGT
no estando de acuerdo con todas, pero era necesario, muchas, claro, era necesario llamar la atención sobre un problema real y que todos fuéramos conscientes, ¿no? Mi percepción es que, aparte de ciertas cancioncillas de productos que se han quedado, bueno, en la historia y que aún existen a día de hoy, si algo se nos queda en la retina son estas campañas. No sé si más de mensaje social, no sé si estás de acuerdo. Sí, normalmente las campañas sociales suelen ser las que más te tocan. Hoy que hemos hecho un brainstorming en la redacción salían todas de este tipo. Sí, porque ahí ya tiene una componente mucho más emocional. Te toca o te afecta de una manera o de otra. Si es una campaña de la DGT, pues bueno, al final, por desgracia, probablemente pues todos tengamos algún conocido que ha tenido un accidente, que ha muerto, que ha quedado tetrapléjico, etcétera, etcétera. Y lo mismo pues con campañas de SIDA, con campañas de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que te pueda afectar personalmente mucho más respecto a una realidad que conoces, pues es mucho más fácil que la recuerdes. Y también es cierto que en la publicidad comercial hay un poco más de miedo, o tiende a ser un poco menos atrevida que en la publicidad social, porque no tienes una marca detrás que te pueda decir, ostras, que si saco esta campaña, claro, voy a tener un problema, voy a tener un problema muy importante, ¿no? Entonces yo creo que se combinan un poco esas dos condicionantes. Jaime Conde, director general de 4 IDCP, esta agencia que está en A Coruña. Gracias por habernos acompañado. A vosotros por contarnos, como siempre, tus secretos. Buenas noches. Venga, muchas gracias. Nosotros seguimos en tan solo unos minutos. Les actualizamos todo lo que está sucediendo en Francia. Recuerden esa información de Reuters que apunta a que hay rehenes en un pueblo al norte de Francia. Les contamos ahora mismo más datos. Hasta entonces.